Hola, hoy les traigo un vídeo de derivadas. En esta ocasión vamos a ver las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Primero veamos las reglas de la derivación. Para las funciones exponenciales, sea u una función derivable en x. Si f de x es igual a la u, entonces la derivada es a la u por el logaritmo neperiano de a por la derivada de u. Si la función es e a la u, entonces su derivada es e a la u por la derivada de u. Y para las funciones logarítmicas tenemos estas dos derivadas. Si f de x es igual al logaritmo en base a de u, entonces la derivada es u' partido u por el logaritmo neperiano de a. Y si tenemos que la función es logaritmo de una función, la derivada es la derivada de la función partida la función misma, sin derivar. Vamos a poner en práctica estas reglas de la derivación con unos ejemplos. Tenemos la primera función. La función es igual a e a una función. Entonces recordamos que la derivada es la misma función elevada a u por la derivada de u. La derivada de menos un medio de x es menos un medio. Así que y' es menos e a la menos un medio de x partido 2. De la misma manera hacemos esta derivada. La derivada es e elevado a la x a la 3 por la derivada de x a la 3, que es 3x2. Entonces y' es 3x al cuadrado por e elevado a la x a la 3. Siempre colocamos o se recomienda poner las partes algebraicas primero que la función exponencial, pero es igual. Tenemos ahora otro ejemplo. ¿Cuál es la derivada de esto? Era a la u por el logaritmo neperiano de a por la derivada de u, que en este caso es 6x. Lo podemos dejar así o lo puedes ordenar poniendo primero 6x, logaritmo neperiano de 5 por 5 elevado a la 3x2. Y aquí tenemos la derivada de un producto. Aquí tenemos el primer factor y aquí tenemos el segundo factor. Entonces, ¿cómo es la derivada? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 3 a la x, logaritmo neperiano de 3, por la derivada de x, que es 1. Entonces ya lo tenemos así y lo voy a ordenar un poquito. ¿Qué voy a hacer? Voy a extraer factor común, una x y 3 a la x. ¿Factor común de qué? De 2 más x logaritmo neperiano de 3. Y tenemos así esta derivada. Ahora nos piden hallar la derivada de logaritmo en base 3 de una función. Recordamos que era la función derivada partido la función sin derivar por el logaritmo neperiano de a. Entonces vamos a hacerla. Entonces y' es igual a la derivada de la función, que es 3x al cuadrado menos 2, partido la función por el logaritmo neperiano de 3. En este caso no podemos simplificar, entonces ya lo dejamos así y hemos terminado con el ejercicio. Ahora nos piden hallar la derivada del logaritmo de un cociente. Entonces recordemos cómo se hacía. La derivada del logaritmo era 1 partido u por u'. Entonces vamos a hacerlo ahora mismo. Entonces la primera forma es aplicarlo. La forma que acabamos de hacer es 1 partido u por u'. Entonces, f' de x es igual a 1 partido u, 1 partido toda esta función. 1 partido
x más 1 partido x menos 1 por la derivada de esta función, que es la derivada de un cociente. Entonces vamos a hacerlo, es denominador por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto partido el denominador al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Que f' de x es igual. 1 partido esto es invertir la fracción. Esto es x menos 1 partido x más 1 por. Y vamos a efectuar este producto. Lo voy a hacer aquí. Aquí tenemos x menos 1 menos x menos 1. X y x se eliminan y me queda menos 2. Entonces, esto es menos 2 partido x menos 1 al cuadrado. Y vamos a simplificar. Tenemos un x menos 1 del numerador, se simplifica con un x menos 1 del denominador. Entonces la derivada es igual a menos 2 partido x más 1 por x menos 1. O lo que es lo mismo, la derivada es igual a menos 2 partido x al cuadrado menos 1. Y vamos a hallar la derivada de una segunda forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. Recordamos que el logaritmo de a partido b, sea logaritmo natural o logaritmo general, es lo mismo que el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Entonces voy a aplicar primero esta propiedad aquí. Entonces tenemos que f de x es igual al logaritmo neperiano de x más 1 menos logaritmo neperiano de x menos 1, para no tener que hacer la derivada de un cociente. Ahora sí, derivamos. Entonces, ¿la derivada cuál es? 1 partido u por la derivada interna, que es 1, menos, y lo mismo aquí, 1 partido x menos 1. Lo podemos dejar así, pero para que vean que es equivalente a la respuesta anterior, entonces extraemos como un denominador que es x más 1 por x menos 1 y tenemos que esto es x menos 1 menos x más 1. Y nos queda arriba en el numerador otra vez menos 2 partido x más 1 por x menos 1 o lo que es lo mismo menos 2 partido x al cuadrado menos 1. Así que lo pueden hacer como más les guste. Tenemos ahora la derivada de otro logaritmo, pero a su vez es una potencia. Entonces lo primero que voy a hacer es escribirlo de esta manera. F de x es igual al logaritmo neperiano de 5x al cuadrado y todo está elevado a la 4. Entonces, la primera derivada que voy a aplicar es la de una función elevada a la n. Recordamos que es n, o sea, 4, por la función elevada a n menos 1, o sea, elevado a 3. Por la derivada interna, la derivada de lo que tenemos aquí, la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo es 1 partido la función por la derivada interna de lo que tenemos dentro, que es 10x. Entonces vamos a simplificar. Tengo este 5 con este 5, o sea, con este 10. 10 entre 5 es 2. Y una x se va con esta x. Entonces tengo que f' de x es igual a ¿qué? A 4 por 2, 8, logaritmo neperiano al cubo de 5x al cuadrado, y abajo en el denominador, ¿qué me quedó? Solo me quedó una x. Tenemos así la derivada. Y por último tenemos la derivada de este logaritmo. Nuevamente lo primero que voy a hacer es reescribir la función para que me quede más fácil. Esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de 4x, todo elevado a un medio.
Entonces vamos a derivar esta función. ¿Cómo la derivamos? Esto es lo mismo que tener una función elevado a n. Una función elevado a n. ¿Cómo se derivaba esto? Recuerden que era n por u a la n menos 1. Entonces es un medio por la función que tenemos, que es logaritmo en base 2 de 4x, elevado a n menos 1. O sea, un medio menos 1 que es menos un medio. Por la derivada, aquí sería por u', o sea, por la derivada de esto que tenemos aquí. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo en base a de una función? La derivada es u' partido u logaritmo neperiano de a. Entonces vamos a aplicarlo. Entonces esto es u', que sería 4 partido la función 4x por el logaritmo neperiano de la base 2. Y ahora vamos a intentar ordenar esto un poquito. Entonces, este 4 se simplifica con este 4. Y este que está de exponente negativo pasa al denominador con exponente positivo, de esta manera. Entonces, en el numerador, ¿qué me queda? Simplemente me queda un 1. Y en el denominador, ¿qué tengo? Tengo 2x logaritmo neperiano de 2 por la raíz cuadrada del logaritmo en base 2 de 4x. Y tenemos así la derivada. Hemos terminado así estas derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Si te ha costado un poco, deberías de repasar las derivadas anteriores. Te dejo los enlaces en la caja de información. Dale el me gusta y suscríbete al canal. Te espero en los próximos videos.